Si hablo en el espíritu de este tiempo, entonces debo decir, nada ni nadie puede justificar lo que tengo que anunciaros. Buscar una justificación me resulta superfluo, pues no tengo opción, sino que debo anunciarlo. He aprendido que, además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu, a saber, aquel que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, la utilidad y el sentido. Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu. Pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería del juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría del explicar y el clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Estas palabras y las que siguen resonaron en mí profundamente hace 11 años atrás, cuando tuve a bien leer este bendito libro que cambió mi vida. Quien lo haya leído recordará la cita y sabrá el maravilloso pasaje que continúa. Quien no lo haya leído tal vez tendrá ahora más deseos de leerlo. Me refiero al libro rojo de Jung, cuya aparición en el mundo editorial hace ya 11 años atrás marcó un hito, no solo a nivel científico, a nivel psicológico, a nivel de los estudios de Jung, sino que desde mi modesta opinión y desde mi modesta visión hermética, marcó también un hito en el entendimiento de la realidad y además un hito, digámoslo así, esotérico. Fue como la irrupción de una entidad extraña y maravillosa en este mundo de sombras. Fue como un dispositivo alquímico, un disolvente o un agente universal que hizo ingreso a la materia y comenzó a generar sus efectos transmutatorios, de los cuales muchos hemos sido felices víctimas, aunque por supuesto el proceso muchas veces puede ser doloroso. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Hermetis Persona, este espacio de reflexión dedicado al arte de la alquimia, al gran arte, al arte supremo. Y era mi intención hacer el día de hoy un programa un poco más personal, menos general, menos del conocimiento y un poco más de la persona. ¿Por qué? Porque también es parte del viaje, es parte del conocimiento y es parte del aprendizaje, conocer la experiencia de otros, saber lo que otros han vivido, y por otro lado, para el que está viajando es también hermoso poder compartir con otros compañeros de ruta el propio viaje. Y este texto, el texto del libro rojo de Jung, para mí ha sido fundamental, no tanto porque lo haya leído y releído a través de los años. De hecho, debo confesar que no he releído el libro en 10 años. Lo leí una vez, luego comencé su relectura, prácticamente al mismo tiempo de haberlo terminado, lo volví a empezar. Y a partir de ahí, ese texto ha habitado en mí y ha
hecho su efecto en mi interior. Ese texto y esas imágenes, ¿no? Por supuesto, sobre todo las imágenes, han hecho su efecto en mi interior de forma silenciosa. Recién hoy, 10 años después de que yo leyera por primera vez estas palabras, comienzo a sentir un ciclo que me llama a retomar el texto, a retomar su lectura. Podría decirse que la década que ha pasado no ha sido en vano, ¿no? Casi 11 años desde que tuve ese libro por primera vez en mis manos. Y la historia es bien bonita, es algo cotidiana, pero tiene su encanto y también quería compartirla por eso. Porque también me gusta, y en lo personal esto es una predilección mía, escuchar las historias humanas que tienen las personas, sus historias cotidianas acerca de cómo se fascinan con algo, cómo descubren que algo les encanta, que les fascina, y al final cómo eso también termina operando en la vida de forma muy misteriosa y termina dando resultados muchas veces inesperados. Es en ese ánimo que comparto esta historia. Hace 11 años atrás, el año 2009, fue publicado por primera vez el libro Rojo de Jung. Yo vivía en esa época en Santiago de Chile y ya era yo en esa época un asiduo visitante de las librerías, un buen lector. Aquel feliz año 2009 también marcó un hito personal, porque fue el año del nacimiento de mi primera hija. Y siento de alguna manera que el hecho de que ambos eventos hayan ocurrido sincronísticamente el mismo año no es para nada casual para mí. Es una sincronicidad preciosa, que un regalo tan bello como el nacimiento de un hijo venga acompañado también del conocimiento profundo que transforma, ¿no? Pocas cosas, tal vez nada, transforma tanto como ser padre. Por lo tanto, debo honrar también ese hecho con estas palabras. Honrar a mi hija también en ese sentido. Pero por otro lado, está este paralelismo. El hecho de que haya aparecido este libro ese mismo año y del hecho de que yo haya comenzado a leer a Jung en esa época también. Me parece que no son hechos que son casuales. Si algo me ha enseñado estos 11 años de estudios o 10 años de estudios herméticos es que no existe la casualidad. Por lo tanto, estoy seguro de que muchos otros también tendrán historias similares a la mía, de curiosas sincronicidades asociadas a la aparición de este libro. Sea como sea, las sincronicidades siempre son personales, siempre son coincidencias significativas para quien las vive. Por lo tanto, para el oyente escéptico, probablemente no es más que una coincidencia, pero para mí es una coincidencia significativa. Es una sincronicidad el hecho de que yo haya sido padre por primera vez, a la vez prácticamente de haber descubierto este libro. Recuerdo pasear por el centro de Santiago y haber visto un día este libro en la vitrina de una librería. Era una librería que se dedicaba a traer textos especializados, textos de psicología, textos técnicos, científicos. Por lo tanto, no era una librería que yo frecuentaba porque mi predilección en aquella época estaba volcada hacia las letras, hacia la literatura, la poesía en especial. Pero recuerdo haberme detenido frente a esa librería un buen rato a mirar ese libro que estaba ahí. De Jung yo no tenía más noticia que la que uno puede tener en la cultura general. Era yo un completo neófito en esos temas, pero sabía quién era Jung, sabía que era un psicólogo o psiquiatra importante y que estaba de alguna manera vinculado a Freud, quien también es desconocido de todo el mundo. Por lo tanto, pese a que no me era desconocido el autor, el libro se me hacía tremendamente misterioso y me llamaba. Y eso es una experiencia también muy relevante para mí y muy inusual. Me puse a mirar ese libro que estaba en esa vitrina, un libro grande, de tamaño folio, muy grande y voluminoso, con una tapa roja y letras doradas, que decía el libro rojo de Carl Gustav Jung, o C.G. Jung. Y para mí era un completo misterio ese libro. Ni siquiera tenía idea de qué se trataba. Pero ya la presentación, ya el tamaño, ya la encuadernación, ya las letras doradas, me hacían sentir algo especial. Y yo creo que había algo más. Yo sentía algo totalmente
inexplicable, sentía un llamado realmente del libro. Alguna vez el poeta chileno Juan Luis Martínez parece haber dicho que los libros son quienes buscan a sus lectores y no al revés. Y esa frase, aunque puede sonar una metáfora poética simplemente, una frase bonita, por decirlo así, es mucho más cierta de lo que uno le es cómodo pensar muchas veces. Pocos libros me han atraído de esa forma, muy pocos. Y este libro me atrajo de forma muy misteriosa, de forma muy extraña, muy excepcional. Es una experiencia muy inusual la que me ocurrió con aquel libro. Y en esa época tenía yo uno de los celulares de la época, que tenía una precaria conexión a internet. Y me dispuse a buscar, luego de que estuve mirando el libro en la vitrina un buen rato, queriendo saber de qué se trataba, qué era esto del libro rojo de Jung. Me puse a buscar en internet y había muy poca información en ese momento todavía porque el libro había sido editado hacía muy poco tiempo. Es un hecho notable que haya llegado un ejemplar a Chile tan pronto. Seguramente aquella librería tenía una buena cartera de clientes junguianos porque trajeron el libro prácticamente al momento de ser editado. Me refiero, por supuesto, a la edición en inglés, a la primera edición. En esa época el libro todavía no había sido editado en español. Y la poca información que pude encontrar en internet me dejó aún más fascinado y aún más intrigado, porque pude ver algunas imágenes, vi que se trataba de un manuscrito, que Jung había escrito este libro y lo había ocultado de alguna manera o no lo había publicado durante toda su vida, y estaba lleno de símbolos y estaba lleno de texto escrito por él, manuscrito, y estaba lleno de dibujos maravillosos hechos por su propia mano. Y era, al parecer, un hito muy importante dentro del mundo de los estudios junguianos y del mundo de la psicología en general. De eso me fui enterando al buscar en internet. Por lo tanto, la vez siguiente que volví a pasar por la librería me detuve otra vez. Y esta vez me detuve mucho tiempo a mirar la vitrina. Luego entré a preguntar el precio. Y me dijeron el precio en ese momento y era un libro muy costoso. 180.000 pesos chilenos de la época. Hoy en día con la inflación sería mucho más. Esa suma era inalcanzable para mí en ese momento. Por lo tanto me decidí a adquirir el libro de alguna manera. Y esperé un año. Esperé hasta el 2010. Hasta mayo del 2010 para adquirir ese libro. Hay otro hecho sincronístico asociado, ahora que lo recuerdo, a todo esto. Y es el terremoto del 27 de febrero de 2010, que afectó a la zona central de Chile y que fue tremendamente devastador y que de hecho fue también un hito que marcó mi vida profundamente y la vida de muchos chilenos. Algo en la tierra, algo en el ambiente, algo se estaba gestando, un movimiento de energía muy poderoso, algo muy misterioso ocurrió en ese año. En ese año fue, por ejemplo, cuando empezó a ocurrir el fenómeno del hum, el fenómeno de estos sonidos en el cielo, que de hecho yo escuché personalmente en Santiago. Y no sabía lo que estaba escuchando hasta cuando mucho después me vine a enterar de que este fenómeno ocurría a nivel mundial. Estuvo el tema del terremoto, estuvo justamente el nacimiento de mi hija y estuvo la publicación del libro rojo. En fin, voy uniendo cabos que tal vez no debería unir, pero no puedo evitar hacerlo. Es el espíritu de esa otra época del que habla el mismo Jung el que me llama a unir esos cabos. En fin, pude lograr adquirir el libro el año siguiente con el dinero necesario y recuerdo que fui con mi hija pequeñita a comprar el libro. Recuerdo haberle comprado algo a ella también. Y yo me fui con mi libro gigante a la casa, feliz de la vida. Y me sumergí en su lectura, y realmente fue una experiencia indescriptible, ¿no? No quiero sobrevalorarlo, no quiero mitificarlo más de la cuenta, que alguno me pueda acusar de estar como mitificando algo que simplemente fue leer un libro. Si lo vemos desde el punto de vista vulgar, claro, simplemente fue leer un libro. Pero desde el punto de vista interior, desde el punto de vista arquetípico, simbólico, psicológico, espiritual, pongámosle los adjetivos que queramos, fue una experiencia trascendental, fue un viaje preiniciático, diríamos así. Un viaje
no retorno, un viaje sin retorno. Un viaje del que todavía no he regresado, al origen, digámoslo así. Sigo en ese viaje. Maravillado por el libro y por su texto y por sus imágenes, como ya les contaba, ya pudimos algo saborear de ese texto maravilloso. Me vi profundamente impresionado y transformado porque me di cuenta que ese Jung que hablaba era también yo. Ese yo que también sentía yo que hablaba a través de las palabras de Jung. Esto puede sonar muy extraño, pero esa era la sensación. Esa era la sensación, como que era un yo mismo. Un yo mismo que estaba compartiendo esa experiencia con este otro gran hombre, ¿no? Yo, un pequeño hombre, siguiendo los pasos de un gran hombre, pero a la vez sintiéndome un par, sintiéndome más que un par, sintiéndome el mismo. Y obviamente se hicieron mías esas palabras que el mismo Jung dice en el texto que ya les leí y que me voy a permitir recordar, ¿no? Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu, pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee desde antaño y en todo el futuro más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería del juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría del explicar y el clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples. Esa frase la hago mía hoy al leerla tal como la hice mía hace 10 años, al leerla por primera vez en inglés. Ese espíritu me quitó la fe en la ciencia, efectivamente. Yo era un joven normal, totalmente normal, con una visión convencional de las cosas. Muy amigo de la ciencia, muy gustoso de escuchar las explicaciones de los científicos a todo. Es decir, alguien que toma la vida como se la enseñan. Creo que esa sería la mejor forma de definirlo. Y de repente este libro me saca la alfombra debajo de los pies, ¿no? Y me deja en el aire, me deja sin suelo, sin sustento, sin rumbo fijo, sin raíz. Me deja en el aire y me deja perplejo, ¿no? Creo que esa es la mejor palabra que lo puede describir. Me deja perplejo frente al abismo, frente a lo abierto, como diría Rilke. Entonces, esa perplejidad que me produjo ese libro fue lo que me dejó vacío o me dejó en un estado receptivo en el cual yo pude comenzar a entender cosas que antes no habría podido entender de otra manera, que antes simplemente habría considerado supersticiones o supercherías, pero que ahí me di cuenta que eran trascendentes, profundas y que tenían una explicación o que entrañaban más bien una visión de mundo totalmente distinta a la que a mí me habían enseñado, distinta a la que a todos nos han enseñado en esta sociedad. Por lo tanto, si bien el libro rojo es trascendental para mí por ese cambio, porque marca ese hito, por supuesto el viaje no termina ahí. La iniciación, digámoslo así, ¿no? La iniciación no es el fin del viaje, es el comienzo del viaje. Recién ahí comienza todo. Por lo tanto, después, cuando ya continué leyendo el libro y me sumergí en él varias semanas a leerlo de cabeza y a estudiarlo, cuando llegué al final, cuando me di cuenta que Jung lo había dejado inconcluso, eso me produjo una nueva perplejidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta maravilla? Dije yo. ¿Por qué este libro maravilloso, este regalo a la humanidad que ha hecho este hombre, queda inconcluso? ¿Por qué no la termina? No lo podía entender. Y menos aún pude entender en ese momento la frase con la cual cerraba el manuscrito Jung, ya no escrita con su magnífica caligrafía gótica o fracture, ¿no? Sino escrita con su letra cursiva, con una pluma fuente, en la cual poco antes de morir, unos años antes de morir, él deja una nota en el manuscrito diciendo: he trabajado en este libro durante 16 años. En 1930 el conocimiento de la alquimia me apartó de él. El comienzo del fin sucedió en 1928, cuando Richard Wilhelm me envió el texto La Flor de Oro, un tratado de alquimia.
Entonces el contenido de este libro halló el camino a la realidad, y ya no pude seguir trabajando en él. Al observador superficial le parecerá una locura. De hecho, se hubiera convertido en una locura si yo no hubiera podido captar la avasalladora fuerza de las experiencias originarias. Con la ayuda de la alquimia pude finalmente ordenarlas en un todo. Siempre supe que aquellas experiencias contenían algo precioso, y por eso no supe hacer nada mejor que ponerlas por escrito en un libro precioso, entre comillas, es decir, valioso, y pintar las imágenes que surgían al revivirlas tan bien como fuera posible. Sé cuán espantosamente inadecuada fue esta empresa, pero a pesar del mucho trabajo y distracciones permanecí fiel a ella, aun cuando otra posibilidad nunca. Y el texto queda ahí. Además de quedar incompleto el libro, Jung deja incompleto el epílogo que escribe para ese libro. Sus enigmas, ¿no? Él fue un hombre de enigmas, planteó muchos enigmas y nos dejó ahí estas pistas a los buscadores. Y yo recuerdo mi reacción al leer este epílogo, de decir, pero ¿cómo la alquimia? O sea, ¿cómo este hombre tan brillante, cómo este hombre tan genial abandonó esta obra preciosa, esta obra magnífica por la alquimia? Dije yo. ¿Por qué? ¿Por qué dije yo eso? Porque yo tenía en esa época la visión vulgar de la alquimia, la visión que tenemos todos en un cierto momento de la vida y que muchos tienen de que la alquimia es simplemente una protoquímica. Creo que ya lo había mencionado en un capítulo anterior. Por lo tanto, yo tenía esa visión de la alquimia en esa época, esa visión vulgar de que era una protoquímica y de supersticiosa que buscaba la transmutación de los metales vulgares en oro. ¿Cómo un hombre, decía yo, de la altura de Jung, podría haberse visto seducido por una superchería como la alquimia y cómo eso podría haberlo llevado a abandonar su libro rojo? Pero efectivamente ese epílogo fue el que obró en mí que yo me entregara a la curiosidad de saber de qué se trataba esto de la alquimia. Aquí yo quisiera saber por qué Jung había abandonado el libro rojo por la alquimia, o había, como él dice, traspasado a la realidad las experiencias visionarias del libro. ¿Qué significaba eso? Yo no lo entendía. Tal vez no lo entiendo hoy en día todavía, pero creo que lo entiendo un poco más que en esa época. El hecho es que me di a la tarea de leer a Jung, de leer sus obras, y ahí me encontré con grandes libros como Psicología y la Religión, como Aion, como Psicología y Alquimia justamente, o como Símbolos de Transformación, en fin, una gran biblioteca de Jung fui amasando de a poco. Y seguí leyendo estos libros maravillosos, pero me sentía yo a la vez que maravillado por la escritura de Jung, por su elocuencia, por su profundidad. A la vez me sentía también incompleto, sentía que había algo más profundo, algo más que investigar, que explorar, que no se terminaba todo con Jung. Eso sentía yo. Y eso me llevó a primero buscar el libro que él menciona en ese epílogo, El secreto de la flor de oro, del cual encontré una copia antigua de la primera edición en español que se hizo en Argentina en los años 50 de ese libro. Muy bella edición además. Y aquello fue el inicio de la búsqueda profunda a través de los textos alquímicos. Comencé a buscar, a leer, empecé a leer a los clásicos, busqué en internet, fui a las librerías esotéricas que había en Santiago. Encontré allí varios libros raros, varios libros difíciles de encontrar que aún poseo acerca del arte de la alquimia. Y me fui dando cuenta de que los alquimistas no eran supersticiosos, que los alquimistas no eran unos meros charlatanes, como nos había hecho creer la química. Me di cuenta de que ellos eran sabios de otro orden. Por primera vez se abrió en mí la visión de ese mundo maravilloso, de ese mundo nuevo, que yo no tenía idea que existía. Y fue de la mano de Jung, fue de la mano de ese libro. Así como Jung tuvo a su Filemón, yo creo que el mismo Jung ha sido un Filemón para muchos de nosotros. Ha sido un guía, ¿no? Y a esto tengo que agregar, por supuesto, una experiencia de niñez. Yo me acuerdo de cuando niño haber visto, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias o Star Wars y haber sentido, haberme identificado con ese Luke Skywalker que no conoce el mundo, que no sabe de qué se trata nada, que no entiende nada del mundo. Y que se ve de repente inmerso en este mundo maravilloso, fantástico y terrorífico a la vez, que es el de la
guerra cósmica, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y todo este mundo místico de la fuerza, y del caballero Jedi, y de la orden desaparecida, y de su linaje también, la historia de su linaje, su padre perdido, etc. Y cuando Obi-Wan le dice a Luke Skywalker, estos son tus primeros pasos en un mundo más grande, yo me sentí también como ese Luke Skywalker. Cuando era niño yo quería tener un maestro, quería también pertenecer a una orden, no sé, o soñaba con eso, ¿no? Soñaba como muchos niños han soñado con lo mágico, con lo misterioso, con lo fantástico, con ser miembro de una orden como la de los Jedi, por ejemplo. Y traigo este recuerdo infantil porque siento que de alguna manera ese deseo se me cumplió. Y efectivamente con el libro rojo de Jung y con la presencia de Jung en mi vida comenzó el viaje hacia un mundo más grande, efectivamente. Hacia un mundo nuevo que yo no tenía idea que existía, que la mayor parte de la gente del mundo no tiene idea que existe, por lo menos del mundo occidental, pero que está ahí, casi a plena vista, pero un poco oculto, y a veces muy oculto, y que me llamaba. Y ese mundo me llamaba y me llama, y ahora yo estoy en este viaje en busca de ese mundo maravilloso, en busca de las órdenes misteriosas y en busca del conocimiento profundo de la realidad, del conocimiento hermético. Esa fue mi historia con el libro rojo, con Jung. Muy resumida, podría hablar horas y horas al respecto, pero no quiero extenderme más. Simplemente quería, en este programa, referir esta historia personal acerca de mi contacto con esta obra fundamental. Y que tal vez esta experiencia sirva de guía o de contraste, como siempre digo, a otros buscadores que tal vez estén dudando si dar el salto y pegar el viaje, ¿no?, con este libro. Yo creo que vale la pena. Siempre vale la pena. Es una experiencia maravillosa. Así que con estas palabras quiero despedirme, con esta idea, digamos, del viaje iniciático, del viaje a lo desconocido, al cual nos invita Jung. Y también a cumplir los sueños de niño. A cumplir los sueños de niño, porque esos sueños de niño son, creo yo, una ventana hacia el mundo verdadero. Cuando somos niños vemos más que cuando somos adultos muchas veces. Y esos sueños de niño nos marcan si les somos fieles y nos guían si nos mantenemos firmes. Por lo tanto, yo agradezco haber tenido esos sueños porque hoy en día los puedo realizar y puedo inmiscuirme, por así decirlo, en estos viajes herméticos y en estos grandes temas y en estas grandes epopeyas de las cuales uno es solo un pequeño participante, pero que le dan sentido a la vida. Yo creo que si hay un sentido para la vida tiene que ser este, ¿no? Cumplir el destino para el cual uno ha sido traído a este mundo, o por el cual uno ha venido a este mundo. Y este programa es también uno de esos sueños de niño, y que me da mucho gusto poder estar cumpliendo también hoy. También cuando niño jugaba a la radio, me acuerdo que tenía una radio cassette de mis padres, con unos micrófonos muy precarios, y yo los utilizaba esa radio y esos micrófonos para hacer programas de radio imaginarios que yo hacía en mi habitación. Y con cajas de cartón y con un montón de otros materiales me hacía equipos y mesas de sonido. Era ese tipo de niños, esos tipos de niños raros. De modo que el poder estar hoy teniendo este podcast, teniendo un auditorio, pudiendo hablar frente a este micrófono, es también cumplir un sueño de niño. Y esa alegría también quiero compartir con ustedes. Quiero hacérsela saber y también animarlos a que todos los que quieran cumplir también ese mismo sueño lo hagan, porque siempre va a haber un oído al cual uno puede llegar, aunque sea uno. Siempre va a haber un oído que va a agradecer lo que uno tiene que decir, si está dicho con sinceridad y si está dicho desde el espíritu, ¿no? Desde la luz del espíritu. Así que con estas palabras y estos pensamientos me despido. Ahora sí me despido. Hasta un próximo episodio en que espero que también poder compartir otras lecturas y otras experiencias. De quien me gustaría mucho hablar es de Fulcanelli, pero ya habrá oportunidad de hacerlo. Fue otro gran maestro que llegó a mí gracias a los libros, así que queda para la próxima, ¿no? Les recuerdo que pueden seguir el podcast en las redes sociales, en Twitter específicamente, como Hermetis Persona, y pueden encontrar los episodios en YouTube,
con imágenes y también en plataformas de podcast como iVoox, iTunes y Spotify, de modo que pueden escucharlo como les sea más cómodo. Aunque siempre les sugiero también que vean los videos, porque en las imágenes siempre van claves, van pequeñas cositas, pequeños guiños, ¿no? Para el que sabe leer un poquito más allá. De modo que les agradezco su escucha, les agradezco los comentarios positivos que ha recibido este esfuerzo, este podcast, que me tiene muy contento y que espero seguir realizando. Así, con libertad, con la libertad de conversar y de comentar y de compartir este viaje hermético. De modo que hasta la próxima, amigos, amigas, y les mando un gran abrazo hermético.